todas aquellas actuaciones. Continuamos la peritación, lo que decía médico legal o prueba pericial médica, son todas aquellas actuaciones periciales médico-legal mediante las cuales se asesoran a los administradores de justicia, como yo le decía, como son las autoridades en nuestro país, jueces y fiscales. Los peritos médicos legales que intervienen en las pruebas periciales pueden haber sido designados por las autoridades, por jueces y fiscales o por propuestas de las partes. Eso ya lo sabemos. Si en un caso no están de acuerdo en alguna peritaje, se puede hacer una ampliación, solicitar de alguna parte, de la otra parte, de los abogados de las diferentes partes. ¿No, verdad? Solicitar mediante un oficio a las autoridades que se haga una nueva valoración o una valoración en caso de que no haya sido realizada. Pueden ser peritación privadas que con la finalidad de producir documentos médicos legales o a petición de las partes implicadas en un proceso judicial, que sean aclaratorios de algún hecho científico relacionado con el proceso legal, lo que yo les decía, ¿no? Para aclarar alguna situación. Introducción jurídica. Estos documentos están destinados a ser presentados ante las autoridades en apoyo de los argumentos legales que se sustentan, pero en nuestro país es poco frecuente. No, en nuestro país actualmente ya la medicina legal ya es un boom, ya estamos avanzando un poco. Claro que para otros países estamos un poco atrasados, pero ya estamos en las audiencias, ya nos solicitan y ya somos muy solicitados para tomar algunas decisiones, no tanto como otros países, pero estamos en vía de desarrollo en lo que es medicina legal en nuestro país. La peritación oficial que se desarrolla durante el periodo de prueba de los procedimientos legales. Claro, todo tiene que ser oficial y todos tienen que estar en el periodo de prueba. Bueno, no, yo no soy abogado, yo soy médico legista, pero ustedes saben muy bien que la solicitud de la valoración médica, en lo que son procesos directos, tienen que tener un tiempo determinado en lo cual las autoridades, el señor fiscal, solicita en el periodo de prueba. Para los que son abogados, ustedes saben que tienen que estar en el periodo de prueba. Y si no, eso no es prueba. Dice las autoridades, el juez, por iniciativa propia o de las partes, acuerda proceder al dictamen pericial nombrando a los peritos y estos tienen que comparecer. Tenemos que comparecer, ustedes saben, a la audiencia de los procedimientos directos. Historia de la medicina legal. Vamos a hablar un poquito, ya saben chicos, ya solo es historia. Ambrosio Pare, precursor de la medicina legal moderna, que da el nombre de medicina forense a la especialidad y establece la metodología que para los informes médicos legales y descubrir las enfermedades simuladas, o sea que los que aparentan ciertas enfermedades que no hay. Ustedes saben que en este ámbito existe de todo un poco, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que se pueden enyesar, hay personas que pueden fingir tal vez algún síntoma. Nosotros tenemos que ser objetivos. Y esto miren, desde 1575. Paulo Sasha, en 1651, precursor de la medicina legal moderna, por su obra de cuestiones médico-legales, en donde trata temas como tratamientos para el embarazo, parto como causa de muerte. ¿Ya? En esto también tiene que ver la medicina legal, ustedes saben, el aborto clandestino y todas esas cosas también tenemos que ver. Y miren, desde 1651 en la actualidad han dado pasos gigantes la medicina legal. O sea, son los verdaderos creadores de la medicina legal que tiene así su origen en Francia e Italia. Continuemos. Las necesidades de los médicos peritos. La sociedad de nuestros días plantea a los jueces problemas más diversos sobre los cuales habrá de pronunciarse en una sentencia justa. Es imposible, dada que la limitación del conocimiento humano, o sea, porque por lo general son doctores en leyes, ¿no? Que los jueces puedan conocer por sí mismos de todas las cuestiones que se les plantean. Obviamente, ellos no van a tener el conocimiento en medicina legal. Si tienen la materia de medicina legal, pero no tienen el amplio conocimiento que podemos tener los médicos legistas, por eso somos auxiliares en la administración de justicia. Sin embargo, en la búsqueda de la verdad, empleando todos los medios lícitos para el progreso de la ciencia, proporciona, es el fundamento y la base de la justicia a partir de la Revolución Francesa. Imagínense, desde la Revolución Francesa tenemos la necesidad de los médicos peritos. A partir de este momento, los jueces buscan la colaboración de todos aquellos que puedan asesorar de acuerdo a su especialización en el asunto de que se trata de esclarecer. Así tenemos a los peritos o expertos profesionales altamente calificados. Esos somos los peritos. De todos estos peritos o expertos, los médicos han sido en todos los tiempos muy solicitados por los tribunales de justicia. Bueno, ¿y qué dice? Que los jueces deciden según se les informa.
Claro, tiene que ver con evidencias, ¿no? Desde los tiempos anteriores hasta la actualidad. La peritación médico-legal. Continuemos. ¿Qué es un perito? Se conoce con el nombre de perito a aquellas personas que poseen conocimientos especializados y que sirven para ilustrar y asesorar a las autoridades. Su función se designa con la denominación del informe médico pericial. Las autoridades solicitan el informe pericial para conocer o apreciar algún hecho o alguna circunstancia importante para el expediente, ¿no verdad? Para la causa, que fuera necesario o conveniente para los conocimientos científicos. O sea, todo lo que nosotros podamos aportar para algún caso en particular, o sea, de lesiones, ahí estamos los médicos legistas. El perito médico legal dice, es la capacidad técnico-científica o práctica, la sabiduría, experiencia, habilidad que tiene sobre una ciencia. Es el arte que posee el sujeto llamado perito. Es toda persona a quien atribuye la capacidad de ser técnicos. Nosotros tenemos que ser técnicos en nuestras apreciaciones, en nuestros diagnósticos, porque no podemos profundizar ciertas cosas que no se van a poder entender las autoridades. Tenemos que ser técnicos y objetivos. Continuemos. Pueden haber tipos de lesiones, ¿no verdad? Por agresión física, accidentes, nosotros que somos tránsito, traumas también, tenemos que saber algo de traumatología, lo que es, en lo que es accidente de tránsito, la mayoría de los accidentes nos causa traumas en tipo óseo. Aquí también tenemos el tipo toxicológico, que también solicitamos la pericia psicosomática, esto lo hace la fiscalía, psicofisiológico, que también hacemos un psicosomático, en los casos en los accidentes de tránsito, en pacientes que llegan en estado etílico, también se les hace psicosomático. El ginecológico en los delitos sexuales, que esto lo hace la fiscalía actualmente en nuestro país. Proctológico, que también lo hacen los delitos sexuales en fiscalía. La edad clínica, ya eso es en caso de alguna autopsia que necesitan ver la edad de algún occiso, y de defunción, que es el protocolo normal de autopsia. Contenido científico de la medicina legal, determinación del conocimiento científico. El conocimiento científico de la medicina legal viene determinado por todas aquellas causas o efectos de orden médico que están implícitos en los procedimientos judiciales. Puede tratarse de perjuicios causados a la salud o a la vida, lesiones y muertes. En caso de tránsito, por ejemplo, estando bien una persona, puede ser que otra persona cause lesiones y muerte. Ya puede tratarse de comprobación de ciertos estados fisiológicos o patológicos, enfermedades, embarazos, que también pueden haber una mala praxis, ¿no? Puede tratarse de la relación entre acciones externas y estados patológicos crónicos, trabajo, enfermedad profesional. Aquí también tiene que ver mucho lo que es salud ocupacional. También tiene que ser demostrado, o también en nuestro país podemos ver algunos casos de negligencia en nuestros empleadores que causan enfermedad. Determinación del contenido científico. Puede tratarse del establecimiento de la cronología de los procesos biológicos, lesiones, muerte, lesiones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que las lesiones en un inicio, y estas pueden causar la muerte, o ya en la muerte ya vemos qué lesiones han sido las que han provocado la muerte. Eso quiere decir. Puede tratarse de determinar la causa de la muerte, una acción traumática, determina la causa de la muerte, eso hacemos en lo que son los protocolos de autopsia, ¿no? O por algunas causas, por ejemplo, de envenenamiento, que también tenemos que investigarlas, ¿no? Son causas de muerte. En cualquiera de estos casos y en todos los restantes, la aplicación de los conocimientos médicos necesarios para la correcta resolución de la cuestión judicial son la exclusiva competencia del médico y son imprescindibles como asesoramiento previo de toda decisión judicial. ¿No? La vida, lo que prevalece siempre es lo que es las lesiones y la vida del paciente. El cargo de los peritos es obligatorio, no se puede negar al llamamiento del juez si no está legítimamente impedido. Nosotros vamos a audiencias o en audiencias de flagrancia que siempre nos llaman mucho, ¿no? Dentro de las 24 horas de haber hecho un peritaje, no nos podemos negar. Como dice, si no está legítimamente impedido, ¿qué quiere decir? Que nos haya pasado algo o alguna calamidad. Entonces, en ese caso sí, pero no nos podemos negar. Sin embargo, no se puede presentar el informe pericial. ¿Cuándo? Cuando tenemos este impedimento de entregar un informe. Cuando nuestros pacientes
son parientes. Somos parientes del procesado. O es nuestro esposo, nuestro cónyuge, o es nuestros hermanos, o nuestros hijos, o nuestros padres, nuestra madre. Entonces, en ese momento, nosotros no podemos valorar, no podemos continuar con el procedimiento. El juramento. Todos los peritos nombrados por la autoridad competente prestan juramento de proceder bien y fielmente a sus pericias. Ya mismo hablamos de lo que es perjurio. El juramento no debe ver otro fin que el de descubrir y declarar la verdad. El juez manifiesta a los peritos en forma clara y determinante el objetivo del informe. O sea, que nosotros como médicos legistas, la conclusión del diagnóstico, cuál es la situación actual de salud de este paciente, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? O sea, si está sumamente complicado, si van a haber secuelas, y también no solamente eso, sino que también realizamos posteriores, puede ser ampliaciones solicitadas por las autoridades. En un informe breve que no sigue ordenamiento alguno y que puede darse por escrito o en forma verbal y que emite a solicitud del tribunal o de alguna de las partes. Cuando algún informe es más breve, o sea, nos solicitan, por en caso de algún paciente detenido, en caso de, por ejemplo, de tránsito, se nos solicita que el paciente por otras causas, el paciente se descompensa, ya sea el paciente hipertenso, diabético, entonces se nos hace un breve informe para comunicarles a las autoridades que ese paciente debe de ser referido a una casa asistencial porque no lo podemos tener en esas condiciones, ¿no? ¿Qué dice el artículo 505 del COI? Testimonios de los peritos. Los peritos sustentan oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales. Lo pueden revisar, es el artículo 505. En el artículo 511 de las reglas generales de los peritos que deberán, tenemos el numeral del 1 al 8, que por motivos de tiempo no se los voy a referir, pero si ustedes ya están en parte de la práctica, lo pueden referir. Es el artículo 511. ¿Cuáles son las funciones que debemos desempeñar, no, verdad? ¿Cuáles son las reglas generales? Continuemos. Ahí se los dejo, revisen los muchachos. Nombramiento de los peritos. Mediante oficio, ya puede ser por una causa a investigar, por oficio, nos envían oficio, verbalmente en el caso de alguna urgencia si lo requiere, por lo general esto más son en las flagrancias, ¿ya? Solicito, doctora, ya le envió el oficio, entonces eso sí nos pasa. Designados o a pedido de una de las partes, si no están de acuerdo, o si de pronto la otra parte no está de acuerdo con el peritaje de la otra parte, entonces ambas partes se solicitan, ¿no? Los ambos defensores de cada uno de sus clientes solicitan las otras partes para ver si que el paciente se ha mejorado o no, y para con eso ir ya a la audiencia de procedimientos directos. El reconocimiento e informe pericial tiene lugar en audiencias en forma oral. Eso es verdad, tenemos que testificar en la audiencia oral. El reconocimiento. La prueba médica pericial contiene dos fases. Los reconocimientos o investigaciones sobre personas o cosas en quienes recae el objeto de la pericia y el acto pericial. El acto pericial está presidido por la autoridad, el secretario. Los peritos, una vez realizado su reconocimiento, pueden deliberar y redactar sus conclusiones solicitadas por la autoridad. Aquí más para que ustedes puedan entender que nosotros, ¿cómo podemos hacer un reconocimiento? El reconocimiento o la prueba médica pericial es en base a una acta. Nos tienen que solicitar mediante acta de posesión que está presidido por la autoridad, por el fiscal, por el juez, está solicitada también, está firmada por el secretario y por nosotros los peritos, y adjuntamos el informe y eso podemos enviar dependiendo si sea una contravención o si es un delito, ¿no? El informe médico pericial comprenderá la descripción de las personas o cosas que sea objeto del mismo en el estado o modo que se halle, la relación de todas las pericias practicadas por los peritos y su resultado, las conclusiones que formulen los peritos conforme a sus principios y a la ciencia, obviamente, ¿no? Las evidencias. El informe pericial emitido oralmente ante el juez, previamente presentado por escrito, obviamente, y ratificado ante la presencia judicial. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos presentamos a las audiencias.
Y tenemos que ratificarnos, ¿no verdad? Porque todo lo que hemos dicho es la verdad. Y una vez emitido el informe y dictado sus conclusiones, el juez, por iniciativa o por las partes presentes, puede dirigir aquellas preguntas que estime oportunas y solicitar aclaraciones y ampliaciones en caso de ser necesarias. Las ampliaciones, como yo les decía, que también nos solicitan, tanto las autoridades como también las partes solicitan ampliaciones. Para el día de la audiencia, antes de la audiencia. Importancia social de la medicina legal. Responsabilidades de sus actuaciones. La responsabilidad que su ejercicio implica es de orden ético y legal. La función del médico legal tiene tal repercusión de que ella puede depender la condena o absolución, el honor o el patrimonio de los ciudadanos. Nosotros tenemos que actuar de una forma ética. Se dicen muchas cosas del médico legista, pero tenemos que tener este tipo de poder ser servicial, legal, justo con nuestros pacientes, ¿no verdad? Porque de esto va a depender lo que las autoridades en su momento absuelvan en el caso de las audiencias, ¿no verdad? Todo ello deducido de análisis, comprobaciones y exámenes médicos que por su naturaleza tal vez no se presten a repetición, estando destinados a quienes que por su formación carecen de los conocimientos necesarios. Como les decía, las autoridades no tienen este criterio médico, ¿no verdad? Muy profundo. Tal vez van a entender la parte solo técnica y por eso debemos ser técnicos y objetivos nosotros para las autoridades poder dar esa comprensión. ¿Ya? De modo que una sentencia injusta puede ser la consecuencia de una deficiente peritación médico-legal. Puede ser, puede ser. Eso puede pasar en nuestro medio. El falso testimonio y perjurio. Pueden ser causados de perjurio o de falsos acusados de perjurio o de falso testimonio y ser sentenciados penalmente por falta a la verdad. Cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada. Nosotros en el momento de acudir a la audiencia y testificar, nosotros juramos decir la verdad, ¿no? Todo lo que ya aquí conocen, nosotros al presentarnos tenemos que jurar ante decir la verdad, ¿no? La obligación de decir con relación a los hechos propios, de igual manera, para afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte, en su informe. Lo más grave aún, si se comprueba que existió soborno. Eso es lo que yo les decía, que en nuestro país puede ser, usted sabe que no todos los médicos legistas tienen esto, lo que yo les decía, ¿no? La lealtad, el honor, lo legal, la ética, los valores. Pueden existir y esto perjudica grandemente a la sentencia, ¿no? El artículo 506 del POIC dice, la o el juzgador ordenará la detención de un testigo por falso testimonio o perjurio y deberá remitir lo pertinente al fiscal para su investigación. Eso está actualmente en el artículo 506, que lo pueden revisar acerca del falso testimonio, ¿no? Aquí tenemos parte de lo que es el reconocimiento médico, la exposición, es la parte descriptiva de todo, comprobando en forma metódica y detallada, cuando exponemos en la audiencia. La discusión comprende el análisis que hace el perito de los hechos para luego interpretarlos con razones científicas. Nosotros no podemos discutir un informe, la siguiente diapositiva, no podemos discutir un informe si nosotros no tenemos evidencia, ¿ya? Nosotros cuando acudimos a los hospitales y por estar en un sector público, por lo general nuestros pacientes llegan al sector público en lo que es tránsito, ¿no? Lo que antes era el antiguo SOAC, actualmente es el SPA, y las instituciones públicas de hecho también cobran el SPA, pero hacen el mínimo de hacer pruebas complementarias. Entonces, en el momento de la flagrancia, nosotros estamos en una premura. Ustedes saben que somos abogados, es como una urgencia, ¿no? Tenemos que estar, hacer lo más pronto posible el informe, levantar el informe y ver en qué condiciones está nuestro paciente. Entonces, en estos sectores públicos hay una demora y aparte de la demora, no hay las suficientes pruebas. Entonces, esto se queda en discusión realmente y se solicita y por eso también se solicitan ampliaciones porque necesitamos más evidencia para llegar a una conclusión justa.
como dice aquí, las conclusiones constituyen el final del informe y debe sintetizar la opinión del perito. Como médico legista y ya de muchos años, puedo concluir también diciendo que el informe no es a veces el final de nuestro informe, porque recuerden que solo tenemos un periodo de prueba y a veces lo que es medicina no es tan exacto, ¿no? En esto que de lo que es medicina tenemos pruebas que pueden ser solicitadas, como yo les decía, en el sector público, dependiendo nuestros procedimientos directos pueden ser en 15 días, 20 días, pero el paciente me lo cita en el siguiente mes para tal vez llegar a hacerle un examen recién complementario, cuando ya el juzgador me solicita una ampliación y que sea ya la audiencia. Entonces, son cosas que todavía hay que pulir en nuestro país. Algo de definición, chicos, acerca de lo que es medicina legal. Aunque nosotros ya nos entramos un poquito en tema, les estaba explicando. Aquí tenemos algunas definiciones según Vargas Alvarado, Carlos Barco, que es un gran precursor ecuatoriano, Mauricio Barco, son precursores ecuatorianos en la medicina legal, orgullosamente ecuatorianos. Francisco Tello Flores, todos estos tienen definiciones acerca de lo que es la medicina legal. Ahí les voy a dejar las diapositivas para que de todas maneras ustedes si quieren investigar o revisar. Nérido Rojas, que también es un gran precursor, son extranjeros. Alejandro Basilé, ya, todos estos son precursores de medicina legal. Todos son conceptos acerca de medicina legal. Y las figuras históricas, tenemos a Mateo José Buenaventura, precursor de toxicología, Emilio Federico Pablo, de Argentina, es en lo que es la psicopatología y psiquiatría forense, Raimundo Nina Rodríguez, de Brasil, antropología criminal, y aquí ya va avanzando lo que es la medicina legal, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Marcelo Malpighi, en Italia, el estudio de la dactiloscopía, Casare Lombroso, en Italia, los padecimientos mentales, Eugenio Lacassagne, en francés, el lugar de los hechos, el estudio del lugar de los hechos, Víctor Baltasar, francés, estudió el arma de fuego, proyectiles, ¿no? Todos estos son precursores de la medicina legal. Sinónimos de la medicina legal: medicina forense, medicina legal, jurisprudencia médica, medicina jurídica, medicina del derecho y forense. Ya, continuemos. Según Nérido Rojas, uno de los precursores de la medicina legal, dice que el informe escrito debe constar de los cuerpos, como yo le decía antes, ¿no? La exposición, las conclusiones, la introducción, el preámbulo. Ustedes ya mismo nos vamos a dar cuenta en los informes que tiene que haber un preámbulo, un encabezamiento. Ya. Continuemos. ¿No? Esto ya explicamos la exposición, la discusión, las conclusiones. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es traumatología. En el caso de que en las pericias de tránsito, más nos encasillamos en lo que es traumatología forense. Trauma es todo lo que provoca lesión, ¿no? Lesión en el cuerpo. Traumatología forense es la parte de la medicina legal que estudia las acciones u omisiones que impliquen violencia y que de su resultado al ser ejercidas sobre el individuo, ¿no? Son estos golpes contusos. Las definiciones, aquí tenemos, por ejemplo, lesiones, daño, trauma, traumatismo. ¿Qué es una lesión? Toda alteración anatómica o funcional que una persona cause a otra sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior. Pero no solamente de una persona, también podemos ser cuerpos inertes, ¿verdad? Por movimiento, por cinética. El daño es un detrimento y menoscabo por la acción de otros, se recibe en la persona o en los bienes. Trauma, violencia al exterior aplicada sobre el organismo. Traumatismo, daño resultante en el organismo ocasionado por una fuerza externa. Sinónimos de traumatología: traumatología médico-legal, traumatología forense, lesionología médico-legal. ¿Qué lesiones tenemos? Según la medicina legal, tenemos lesiones autoinfligidas, contusiones, heridas incisas o punzantes, quemaduras, heridas por arma de fuego, en esta ocasión no vamos a estudiar esas, y mortales por mecanismos directos y por mecanismos indirectos. ¿Qué es un traumatismo ante muerte? Pueden haber dos criterios, los criterios macroscópicos y los criterios histológicos.
Macroscópico es lo que vamos a poder ver, porque imagino que aquí la mayoría son aguados, ¿no? Criterios macroscópicos los que podemos ver a simple vista, y los criterios histológicos, por decirlo, microscópicos, los que ustedes no van a poder ver, los que tienen que ser estudiados, ya en un laboratorio, un departamento médico legal, que es en nuestro caso, ¿no? El criterio macroscópico, tenemos hemorragias, esquimoses, hematomas, los que vamos a poder ver, ya mismo vamos a ver imágenes. Agüita, por favor. Ya, su mayor valor es si la sangre está coagulada y el derrame está lejos de la zona de livideces o hipostasias. Las hemorragias internas generalmente son de gran volumen. Por lo general, en occisos, siempre es en la parte más declive, que ellos, depende de la posición en que ellos hayan fallecido, ¿no? La coagulación se mantiene hasta 6 horas después de la muerte, ténganlo como dato, ¿no? ¿Verdad? Criterios histológicos. Tiene que haber un infiltrado leucocitario. Eso ya nos mandamos a histopatología. En casos de occisos que se duda las causas de muerte, tomamos, en caso de nosotros los médicos legistas forenses, tomamos tomas de muestras solicitadas por, claro, obviamente, el señor fiscal, las evidencias, toma de muestras, ya sea de estómago, de hígado, de pulmón. Entonces, necesitamos hacerlas, revisar histopatológicamente, ¿no? ¿Verdad? Esto tiene una sobrevida de 4 horas después del traumatismo. O sea, todavía hay un infiltrado. ¿Cuál es la importancia? Hace sospechar la existencia de lesiones internas, puede indicar la dirección de la fuerza aplicada, puede exhibir el patrón del objeto causante, puede contener indicios, pelo, fibra, arena, hierba, útiles para identificar el agente que lo ocasionó. Para formarse, ¿qué requiere? Ruptura de venas, por ejemplo, los hematomas, rupturas de venas, vénulas y arteriolas, la circulación sanguínea, la presión arterial adecuada, hubo una presión arterial adecuada que formó un gran hematoma, una correcta coagulación, recuerda que son antemortes, y una extravasación de eritrocitos. Importancia, en una lesión antemortem puede establecer la edad de la lesión, o sea, ¿cuánto tiempo tiene la lesión, por decirlo, no? Esta lesión tiene tanto tiempo, no es tan de larga data, o no, esta ya tiene bastante tiempo, se ve este hematoma que no ha sido drenado, tal cosa, ¿no? Entonces, nosotros como médicos legistas sí sabemos apreciar y diagnosticar cuando hay un hematoma que tiene algún tiempo, ¿no? Se reproduce con frecuencia la forma del objeto contundente también. En los ancianos son más frecuentes las esquimosis espontáneas por fragilidad capilar. A una persona mayor, si hay un objeto contundente que le golpea, obviamente va a haber más ruptura de los eritrocitos, ¿no? ¿Verdad? Las esquimosis en las conjuntivas de color rojo vivo también generalmente desaparecen de 1 a 3 semanas y no incapacitan ni dejan secuelas. Hay una inyección conjuntival, que es lo que decimos los médicos, pero que no causa ceguera ni complicaciones. Los cambios de coloración son más acentuados en la periferia de la mancha. Los criterios médicos legales se fundamentan en la interpretación y racionamiento de los elementos circunstanciales. Ya, el criterio de nosotros, ¿no? La enfermedad mental o corporal o probablemente incurables, pérdidas de algún sentido o función, peligro para la vida, herida que disfigure. Es objetivo. Todo lo que nosotros tenemos como criterio médico legal tiene que ser objetivo, perdón. Nosotros no podemos ser subjetivos. Si bien es cierto, si un paciente es embestido, atropellado, y es un paciente de tercera edad, un paciente de avanzada edad, no es lo mismo su recuperación que en un paciente joven. No es lo mismo la recuperación en un paciente que no sufre de alguna enfermedad metabólica crónica, como ejemplo diabetes, presión arterial, y peor aún si no son controladas. Entonces no es lo mismo que sufra una lesión porque no va a haber esa pronta recuperación. Entonces puede haber alguna complicación. Y por eso es muy necesario solicitar por las autoridades, y si no es por las autoridades,
por sus defensores a una ampliación para ver cómo está el paciente, cómo evoluciona el paciente, si ha mejorado el paciente o hay complicaciones posteriores o inclusive muerte. El criterio jurídico permite al juez calificar el delito. Esta apreciación se adecua a las circunstancias y elementos subjetivos propios de cada caso. Puede ser que las lesiones no sean tan, no pueden ser de que causen tanta lesión de 1 a 3, por ejemplo. Nosotros tenemos en el artículo 152 acerca de las lesiones. Entonces ya aquí vamos a encontrarnos con una contravención. Y si pasa después de los 4 días, que yo me imagino que ustedes sí saben los de lesiones, que ya mismo vamos a ver, ya estamos hablando de algo penal, ¿no? Que ya es algo que califica como para un delito. Al perito médico le corresponde determinar la medida de gravedad y al juez calificar el delito. Pericia en daño corporal. La víctima de las lesiones tiene derecho a ser indemnizada y se le debe reparar el daño realizado. Hay 3 tipos de daño: daños materiales, daños físicos y daño a la moral. El daño material, obviamente, a los objetos, el daño físico a la integridad física, y el daño moral se supone al sufrimiento que causa, ¿no? La evaluación del daño corporal. Ya puedes tener una incapacidad temporal o una incapacidad permanente. Temporal, desde el momento del trauma hasta la curación o consolidación, momento en el que el tratamiento es eficaz, o sea, de las lesiones, ¿no? Y la incapacidad permanente constituye una enfermedad residual o definitiva e incurable. Por ejemplo, estas amputaciones postraumáticas, después de un suceso de tránsito que desmembre alguna parte del cuerpo. Entonces ya aquí hablamos de una incapacidad permanente. Una incapacidad temporal es una fractura que va a haber una consolidación, que va a haber una curación, que hay un tratamiento quirúrgico, pero y con rehabilitación vamos a recuperar esta función de este miembro. Ya, entonces hablamos de incapacidades. Recuerden que no hablamos de descanso médico. Los médicos legistas hablamos de periodos de incapacidad. Lesiones. Como yo les decía, les refería, no nos vamos a profundizar mucho en lo que es lesiones y que el coágulo y que la parte histopatológica, ¿no? ¿Verdad? Que la fagocitosis, esas cosas médicas. Vamos a hablar de lesiones en correlación al COI. En el artículo 152 de lesiones, que las personas que lesionen a otras serán sancionadas, según lo que dice el COI, toda alteración anatómica y funcional que una persona cause daño sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. ¿Ya? Por ahí el que tiene el COI puede seguir la lectura, ¿no? ¿Verdad? Un poquito lo que dice el artículo 152 de lesiones, que habla, un poquito les voy a leer, que es muy importante, que es lo que hacemos nosotros en tránsito, ¿no? En nuestro país no hay baresmo, no hay baresmo, no hay esos indicadores que por tal lesión hay tantos días, no, en nuestro país no hay baresmo. Las directrices nos las tiene el COI, que el artículo 152, que dice, y en esto nos basamos los médicos legistas de nuestro país, de Ecuador, y nuestras autoridades. Ya. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Si se produce en la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. Ya, nosotros como médicos legistas ahí, nosotros, ¿qué pasa con nuestro informe? Nosotros le damos el día de incapacidad de 9 a 30 días, como para que ustedes se guíen, ¿no? ¿Verdad? Si se produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí tenemos entonces cuál sería este rango de 31 a 90 días. En el siguiente, en el numeral 4, si se produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
En el numeral 5, si se produce a la víctima enajenación mental, pérdida de sentido, de la facultad del habla, inaudibilidad para el trabajo, incapacidad permanente, miren, la incapacidad permanente, lo que hablamos, ¿no, verdad? O pérdida o inutilización de algún órgano o de alguna grave enfermedad transmisible e incurable. Aquí, chicos, tense en cuenta, no, bueno, en la parte que es ahorita lo que me corresponde en tránsito, pero como yo soy médico legista en general, por ejemplo, en personas que les han pasado enfermedades transmisibles, enfermedades sexuales transmisibles, aquí también aplica. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y bueno, aquí también hay algo que me importa mucho que ustedes conozcan, que para la determinación de la infracción se debe del deber del objetivo del cuidado se considerará lo previo en el artículo 146. Ya, lo que habla del homicidio culposo por mala práctica. Bueno, en sí. Continuemos con las lesiones, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes se puedan dar cuenta en que nos basamos en lo que dice el artículo 152 del COI. Continuemos. Los tipos de lesiones pueden ser autoinfligidas, que son contusiones, heridas, incisas o punzantes, quemaduras, heridas por arma de fuego, mortales por mecanismos directos e indirectos. Las formas de las lesiones. Continuemos. Formas de las lesiones. Pueden ser contusiones con derrame, contusiones profundas sin heridas, heridas por armas cortantes, armas punzantes, armas cortopunzantes, por proyectiles. Aquí solo les estoy mencionando, ¿ya? Pero de ahí nosotros vamos a hablar lo que es estrictamente lo que es tránsito. Pero también se pueden dar, chicos, por tránsito, contusiones y heridas, y las heridas son contusas, porque recuerden que son órganos contusos que vienen a prácticamente hacer estallar la piel, entonces ahí son heridas, y que ya las vamos a ver en la práctica, ¿no? Contusiones, los pacientes quedan con muchas contusiones. Quemaduras por fricción, también hay los accidentes por moto. Por lo general hay personas que llevan quemaduras por fricción. ¿Ya? Electricidad en casos de los mecánicos, ¿no? También presentamos equimosis en los golpes, que es importante, la evolución cromática, chicos, la evolución cromática, ¿qué quiere decir? Que se determinará por su coloración. Por ejemplo, va a estar al primer día un rojo violáceo, al segundo y al cuarto día violáceo. Estamos en la equimosis. Del cuarto al 10º día va a estar verde, y del 10 al 15 días va a estar amarillita la equimosis. Entonces podemos determinar por la parte cromática, por el color, los días que tiene esa lesión, esa equimosis, por la parte cromática, o sea, por el color que va llevando nosotros podemos determinar cuántos días tiene de lesiones. Vean, aquí hay unas equimosis. ¿Sí ven los colores? Y ahí podemos determinar cuántas semanas van. El hematoma. Son sanguíneos, es el depósito de sangre. Pueden ser superficiales y profundas. Las superficiales son depósitos de sangre en el espesor de la dermis, y los profundos, ya sean en una aponeurosis, en una serosa, en derrames o bolsas, ya estas crepitan a la palpación. Se resuelven de 10 a 20 días, y hay unas que no se resuelven, que hay que drenarlas. Hematomas. No solamente en la violencia física, también hay en los accidentes de tránsito. Aquí vemos heridas contusas. No tienen la colita de ratón, porque si tienen la colita de ratón, esas serían lesiones por arma blanca. O por cortopunzantes. Estas son contusas, no tienen la colita de ratón. Ya ahí habrá otra charla de pronto solo de lesiones, y vamos a investigar más esto, ¿no? El diagnóstico médico legal. El diagnóstico médico legal, el interrogatorio a la víctima, por lo que es el informe, ¿no? Tenemos que preguntar cuándo sucedió, quién le provocó, dónde, cómo, por qué. Al examen físico, ¿no, verdad? Tenemos que hacer el examen físico, laboratorio y psiquiátrico de la víctima, ¿ya?
no solamente en pacientes que tienen procesos de delitos sexuales o algún otro tipo de lesiones, también, por ejemplo, en tránsito también los pacientes llegan con shock postraumático, quedan chocados de no poder creer lo que les ha pasado. No, por eso digo, no solamente los pacientes con delitos sexuales, también en tránsito también nos llegan los pacientes con un shock postraumático porque no asimilan todavía lo que ha pasado. Al examen físico también necesitamos laboratorios y psiquiátricos del agresor, no solamente la víctima, sino también de parte del agresor. Al examen de la víctima tenemos que también evaluar ropas, el examen físico. Al examen físico vemos la inspección, la parte constitucional y la actitud del paciente, lo que yo les decía, la actitud del paciente. En pacientes que nos llegan en estado etílico, que han estado conduciendo en estado etílico, saben que no, eso no puede suceder. Por ejemplo, la actitud de ellos, muy negativa. Aquí ya les traigo unas imágenes, estas lesiones por accidente de tránsito. El examen físico externo, lo que yo les comentaba, ¿no? El examen físico externo, ¿qué podemos ver ahí? Laceraciones, hematoma, ¿no? Una equimosis en el ojito, que son lesiones físicas externas. ¿Ya? Aquí hay un apósito en la frente, lo que nos indica que hay una herida, pérdida de piel, múltiples laceraciones y edema en pómulos, en región maxilar, en región de mentón, como se dan cuenta, estas lesiones. Estas lesiones son provocadas por sucesos de tránsito. Continuemos. Ya. ¿No? El que decía el paciente con el apósito en la frente, ¿no? Que tiene una herida. Y las múltiples laceraciones y hematomas, ¿no? En la región maxilar superior, nasal, pómulo, mentón. Continuemos al examen físico. Tenemos otro paciente de tránsito. Si ven el gran hematoma que tiene en el ojito y heridas múltiples que tenían en cuero cabelludo y en la región frontal, hemorragias nasales, por eso es que se les pone esos apósitos de compresión. Un collarín, porque nos augura que hay una rectificación de columna cervical. Continuemos. Aquí tenemos laceraciones en la región del tórax anterior. Laceraciones y edema. Aquí, ¿qué nos indica? Nosotros tenemos que estar seguros de que el paciente solo sea una lesión externa. ¿Cómo estamos seguros que solo es externa? Tenemos que hacer cumplir que les hagan los exámenes complementarios. Porque aquí sencillamente puede haber hasta fractura. Claro, si es una fractura de costilla penetrante grave, obviamente el paciente, eso es debido a muerte, ¿no? En pocas horas muere, pero si no, pueden también haber fracturas o fisuras de costillas que no causan muertes, que son más simples, pero que llaman la atención. Entonces, para eso necesitamos los exámenes complementarios, como rayos X. Sigamos. Aquí tenemos una gran laceración con hematoma, ¿no? En lo que es la cara anterior del muslo del paciente. Casi por fricción. Continuemos. Aquí también tenemos unas laceraciones en lo que es abdomen. En este caso, estos pacientes por lo general presentan abdomen agudo. Por lo general, en las mayorías de accidentes de tránsito por motociclistas, por pacientes que conducen motos, hay lo que es lesiones en órganos internos como es vaso, hígado, páncreas. Ya, entonces aquí debemos averiguar. Entonces, todos estos que tienen lesiones abdominales presentes, tenemos que averiguar con una ecografía de abdomen, un ECOFAS, para determinar si hay algún órgano, porque si hay una lesión externa nos indica también que de pronto también hay una lesión interna. Entonces hay que averiguarla, tenemos que tener evidencia. Siguiente. Aquí tenemos una herida
en donde tal vez nunca pensamos que nos va a pasar, en el escroto, ¿no? Ya, eso es una herida contusa, que quiere decir que no hubo una arma blanca que la cortó, no, fue un golpe. Y aquí también hay edema del testículo. Todo esto ya aquí se iba a evaluar mediante exámenes complementarios para ver qué nomás presentaba el señor. Es muy importante las evidencias para el momento de la audiencia. Continuemos. Aquí tenemos un paciente dermatizado, se ha hinchado en su carita, en mi cara derecha, donde tiene apósitos donde seguramente hay heridas. Continuemos. Aquí en esta manito lo que encontramos, una herida en el primer dedito, en el dedito meñique, y hay edema. Continuemos. En este paciente aquí pueden darse cuenta que aquí había una herida contusa, irradiada, por eso es que las suturas están tomadas de algunos ángulos, ¿sí ven? Ahí se unen en el centro y son irradiadas, estrelladas. Son heridas contusas. El gran edema nasal y herida de mentón. Continuemos. Continuemos. Aquí tenemos una herida por fricción, por arrastre, ¿no? Por lo general eso se da en las motos. ¿Sí ven? Aquí ya le han quitado el flictema, o sea, esa telita que se hace con agüita. O sea, entonces se le retira eso y presenta lesiones como son las quemaduras por fricción. Continuemos. Aquí, bueno, si usted hubiera más audiencia, aquí tenemos una equimosis. Y no es una equimosis actual. Ya esta equimosis tiene algunos días. A ver, chicos. Bueno, en el momento en que ya nos podamos ver, esta es una equimosis que puede tener entre 7 a 10 días. Ya se dan cuenta que es por la parte cromática, por el color que uno se aprecia cuánto tiene esa lesión, esa equimosis. Continuemos. Aquí tenemos un paciente con signo de mapache. En términos médicos, pacientes que tienen lesiones cerebrales importantes, traumas craneoencefálicos importantes, se tornan, no es que se han golpeado los párpados, se forman los grandes hematomas, porque hay ruptura desde la parte de la base del cráneo. Este paciente tiene un trauma craneoencefálico que ha provocado el signo de mapache. Y aparte de eso, podemos darnos cuenta que el paciente también tiene presente en su antebrazo un vendaje y presenta unos fierritos, ¿no? Que no son fierritos, son tutores externos. Eso nos indica que la fractura era una fractura complicada, era una fractura expuesta. Tenemos aquí un paciente entubado. No sé si ustedes pueden apreciar, aparte del tubo endotraqueal, en que entra en la boca, tiene un tubo torácico. Por lo general, cuando hay neumohemotórax, si se dan cuenta, en las parrillas costales, hacia un costado, en tórax anterior, hay un tubo. Y también en la parte anterior del abdomen, si ven que hay unos apósitos, esto es cuando presentan lesiones de abdomen agudo que tienen que abrir y hay pérdida de líquido y hemorragias internas abdominales, entonces tienen que abrir inmediatamente. Este paciente está muy crítico. En este caso, por lo general, este paciente es mayor de 91 días, ahí ustedes pueden leerlo, ¿no? Puede ser que el paciente se salve porque es un paciente joven, pero puede ser que no, dependiendo de la gravedad de sus lesiones. Pero en este paciente que ya está con un soporte ventilatorio asistido, este paciente es mayor de 91 días.
Tenemos aquí una paciente, mi paciente, todos esos casos son pacientes míos. Esta paciente, que en primera instancia no tenía fracturas, fue una caída de la metrovía, que como ustedes ven, en esto fue ya semanas posteriores, pero en primera instancia solo había edema, o sea, estaba hinchada el muslo y dolor. No todos los hospitales hacen verdaderas evaluaciones del paciente, hay otros que de verdad, pero aquí en el Hospital Luis Bernaza, que me da orgullo decirlo porque me formé ahí, en este hospital hicieron todas las evaluaciones y se comprobó que la señora tenía un síndrome comportamental, o sea que había causado complicaciones, aún no teniendo fractura. Entonces, nosotros como médicos legistas tenemos que evaluar bien a nuestros pacientes con las evidencias y no quedarnos con lo poco que tenemos y solicitar que se nos den las ampliaciones y en las ampliaciones solicitar las evidencias correspondientes para poder dar un buen diagnóstico a nuestro paciente y no quedar incompleto su informe, más un informe completo y fidedigno para poder ayudar a nuestro paciente. En este caso, la señora se le necrosó, como les digo, un síndrome comportamental, que quiere decir que no lesionó lo que es la parte ósea, pero sí afectó todo lo que es sus partes blandas, las fascias de muscular, la fascia nerviosa, arterias, venas. La señora no era diabética, pero esto fue producto del golpe, del gran golpe. Como se dan cuenta ahí que se ve hasta el hueso, y el hueso no estaba fracturado. Esto es un síndrome comportamental, y ahí es donde nosotros decimos la parte vascular, la parte histológica, que sí tenemos que tener pendiente nosotros los médicos legistas y compartirlo como administradores de justicia hacia las autoridades, poder compartir estos casos. Miren, se le ve a la señora y se le está necrosando. Toda esta parte negrita que se le ve ahí es parte de tejido muerto, es tejido muerto. Y a la señora tendrán que debridar, seguir sacando piel. Y algún momento, cuando ya el tejido esté vital, bien rojo, se le va a hacer un colgajo o se le hace algún injerto. Y hay que esperar si ese injerto es compatible, aunque sea de ella misma, a veces no es compatible y los rechazan. Entonces es un proceso bastante complicado y delicado. Entonces ahí vienen los de lesiones y cuánto tiene de lesiones. La señora, ¿cuánto tiempo vamos a estar imposibilitada? Entonces, ahí como se dan cuenta, ¿no? Estas son las lesiones que son provocadas también por sucesos tránsito, aunque no haya lesión de la parte ósea, tejido óseo. Aquí tenemos exámenes complementarios. Es necesario, las evidencias necesarias, no solamente las rayos X, ya vamos a ver otros casos. Por ejemplo, aquí apreciamos lo que es la fractura de tercio medio de diáfisis de tibia. Vemos de una posición y de otra posición. Continuemos. Aquí tenemos ya una reparación, un tratamiento quirúrgico. Todo tratamiento, cruento y no incruento, es para mejorar un paciente, la situación de salud del paciente. La cuestión de salud del paciente. Todo tratamiento es para que haya mejoras en el tratamiento. En el tratamiento ya mejoras en la salud del paciente. Como se dan cuenta, aquí han puesto tutores externos. Esto sale de la piel, porque ha sido una fractura múltiple. No sé si se dan cuenta, hay multifragmentaria, hay muchos fragmentos óseos. Entonces, estas fracturas vienen con complicaciones. Entonces, ahí vamos a poder poner los días de incapacidad que nos dice el COI. Entonces, todas estas tenemos por acá tenemos también esguinces, por más que no haya fractura, pueden haber esguinces y esos también los podemos considerar, puede ser entre un 30, 31 y 90 días en el esguince.
Ahí está. Ese es el esguince, el anterior. Si ven ese pie, no hay fractura. A ver, sí hay fractura del peroné, pero también hay un gran esguince y luxación. Aquí en este hombro, aquí no vemos nada, aquí no hay lesiones. Aquí tampoco hay lesiones, para que ustedes se den cuenta que hay una placa limpia también les traigo, para que ustedes aprecien. Tenemos fracturas. En esa de cadera, no sé si se puede apreciar, de pelvis, esta, exacto, en esta, hay una fractura impactada de fémur. Son muy complicadas que pueden haber con compromiso vascular. Aparte de ser impactada, es una fractura multifragmentaria con minuta, que va a tener un largo tratamiento y evolución, ¿no? ¿Verdad? Ya, acá tenemos un paciente que tiene tutores externos, que también eso indica que también la fractura del paciente fue una fractura complicada, una fractura expuesta, de 31 a 90 o mayor de 91 días, dependiendo de la edad del paciente, si hay alguna otra complicación del paciente. Si ven aquí, esto fue en los primeros días de su tratamiento y luego cómo estaba quedando su pierna. Aquí tiene que hacer el señor mucha rehabilitación. Aquí en el piecito, si vemos que sale una agujeta. Si se dan cuenta, ese señor no va a poder caminar. Entonces también tiene días de incapacidad para el señor. Tenemos otro tipo de exámenes complementarios. Por ejemplo, esta es tomografía, la siguiente. Tomografías. Como ustedes pueden apreciar, en esa tomografía del lado derecho, podemos apreciar un hematoma subdural, epidural. Esto quiere decir que el paciente está grave, que el paciente está entubado, que ocupa casi un cuarto del hemisferio cerebral. Continuemos. En la siguiente podemos evidenciarlo, lo que yo les indicaba, ¿no? Un cuarto del hemisferio cerebral. Paciente, por lo general, en estas condiciones el paciente está entubado ya. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos una resonancia magnética con un corte sagital, para que ustedes se den cuenta que nosotros actualmente sí poseemos material de evidencia que no está al acceso de todas las personas, sí es verdad. Pero en este caso hay resonancias magnéticas que nos van a ayudar a dilucidar muchos casos. Ya, esto se los traigo a relucir para que ustedes se den cuenta que ya contamos con más exámenes complementarios que nos van a ayudar. Siguiente. Ya, por ejemplo, en estos chicos, estas son gamografías, son TAC con contrastes de nervios. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en la placa del lado derecho, hay unas raíces y no son raíces. Son raíces nerviosas, no son raíces nerviosas. Aquí ha habido una sección nerviosa de los nervios de las extremidades inferiores. Este paciente, como hubo una ruptura nerviosa, este paciente hubo la necesidad de amputar ambas piernas porque hubo lesión nerviosa. Aunque las extremidades aparezcan que están bien, pero ya ahí ya no va a haber un buen llenado capilar, ya no va a pasar la circulación, la inervación. Oye, Giovanni. Aquí tenemos la siguiente. Aquí tenemos una tomografía en 3D. En 3D. ¿Ya? Si ven la tecnología cómo nos ayuda tanto, esto es una drepanación del cráneo. Entonces se pueden evidenciar, ya aquí vemos masa encefálica. Y estas se utilizan
para ver cómo va evolucionando el paciente y ver aquí en este paciente seguramente ya fue ingresado y fue drenado algún hematoma subdural. Siguiente. Estas con reconstrucción 3D. Miren, esta de aquí, esta tomografía en 3D, podemos ver que hay fractura en la región frontal. Hay fractura del hueso frontal. Y la podemos ver ampliamente. Es una gran ayuda para actualmente los médicos legistas. Tenemos una gama de exámenes complementarios que ya nos pueden ayudar, pero que no están al acceso de nuestros pacientes. No todos los pacientes tienen las posibilidades como para presentar una gran evidencia. Y eso nos ayudaría a millón, pero en nuestro país todavía, en eso colegas, todavía no estamos en el boom de estas tecnologías que nos pueden ayudar enormemente, tanto a nosotros para mejorar nuestros informes, como para ayudar también a nuestros pacientes. Siguiente. Aquí la apreciamos. La tomografía con reconstrucción 3D. Continuamos. Todas estas son con reconstrucción 3D, que inclusive vemos base de las órbitas. Podemos ver que hay base de cráneo. Podemos visualizarlas y mover para poder revisar las partes más internas. Continuemos. Continuemos. Ya, aquí esta es una herida cicatrizal. Como ustedes puedan darse cuenta que esta lesión está cicatrizada, que tiene un edema todavía en rodilla, que no todo lo que vemos externamente, macroscópicamente, puede estar evolucionando favorablemente internamente. No. Aquí, por ejemplo, vemos una gran hinchazón, como para que ustedes me puedan entender, es un edema, pero vamos para que ustedes puedan entender, una hinchazón de esa rodilla. Aquí tenemos que necesariamente enviar exámenes complementarios, un eco, y por último, una artroscopía para averiguar qué está pasando, los meniscos, ligamentos laterales, o sea, averiguar qué pasa. Estas pacientes no va a poder caminar por un tiempo si ella no se sigue evaluando y no hay un tratamiento. Si no hay un diagnóstico, ¿cómo va a haber un tratamiento? Entonces, por fuera vemos que la lesión está cicatrizada, pero que continúa un edema y deformidad de esa rodilla. Continuemos. En tránsito pueden pasar muchas cosas, como podemos evidenciar ese auto con ese tanquero inflamable. Siguiente. Siguiente, solo es para que ustedes puedan apreciar lo que pasa en nuestro Guayaquil. De esa gran magnitud, y el paciente tenía lesiones menores. El paciente vivió para contarlo. Y de la ampliación, para que de todas maneras ustedes no se queden con las ganas de saber qué pasó en la ampliación, en el control posterior que le hicimos, el paciente, de esas lesiones que tenía menores, el paciente mejoró enormemente. Entonces no murió. Puede pasar de todo. En nuestra ciudad estamos muy todavía con estas altas tasas de accidentes de tránsito. Pero en este caso no hubieron víctimas mortales. Les agradece la doctora Angélica Ruiz, estoy a las órdenes. ¿Alguna pregunta? Bien, doctora, todo muy claro. Un gusto que les haya gustado la intervención. En otro momento, Andicito, no sé si tenemos tiempo porque hay algunas, unos informes o los irá a pasar internamente a los chicos para que vean cómo se hace el informe, como tanto se les dijo en la parte teórica, pero en la parte práctica, cómo nosotros estamos trabajando a nivel del enlace entre Fiscalía, Judicatura y ATM. Abogado Andy. Claro, como usted guste, doctora. Si desea, lo
pasamos en este momento, yo ya les envié a los chicos, porque igual ellos nomás tienen clases hasta las 10. Entonces, ya estamos a 9 minutos, ¿no? Yo, por mi lado, yo les explicaré, es que no es mucho realmente. Ajá, podemos ver si que un poquito claro, es que esto es bastante, pero por ahora ha sido poco. Es mucho material. Angie. Tiene que ser disponible. Ya, ahí tenemos. Espérenme un momentito que se me abra también mi informe. Miren, este es un reconocimiento médico legal. Ya, en el cual están como decían, los datos de filiación, como les estaba explicando, nombres del paciente, la hora que se les hace la experticia, quién solicita la experticia, o sea, qué autoridad solicita la experticia, dónde se le hace la experticia, ¿no? En qué clínica, casa hospitalaria, ¿no? En la misma fiscalía. O sea, los datos del paciente, aquí vienen los datos del paciente, los nombres, apellidos, edad, teléfono, estado civil, a qué se dedica. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, aquí en la historia médico-legal, el lugar de los hechos, dónde fue, qué tipología es, qué parte es, qué conductor es, de una moto, de un tráiler, de un auto, si conduce, la fecha, muy importante, las fechas del día que ocurrió, a la hora que ocurrió. Recuerden que no nos podemos demorar mucho. Estos informes son de delitos flagrantes. Ustedes saben que la flagrancia es de 24 horas, pero como estamos en Guayaquil, hay muchos delitos flagrantes, entonces tenemos que correr por cada uno de nuestros pacientes y no todos los pacientes están en la misma casa hospitalaria. Entonces, aquí lo que tenemos que procurar es la hora de que fue el suceso de tránsito y que no se nos vaya a caer la experticia porque no le hemos hecho al momento que dentro de las 24 horas. Entonces, tenemos que procurar hacerla dentro, más que todo dentro de las 12 horas para que ya la puedan calificar las autoridades. ¿Ya? También aquí, por ejemplo, en caso de que se usa medicamentos, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si el paciente es oncológico, eso es muy importante. ¿Para qué? Para cuando el señor fiscal, las autoridades competentes quieran sancionar, quieran enviarlo a alguna casa asistencial, si es un paciente de la tercera edad, si es un paciente con un cáncer, entonces se han tomado otras medidas. Ya. Por último, acá tenemos ya el examen físico. En el examen, bueno, alcoholemia sí, también eso lo citamos, ya les vamos a enseñar un examen de alcohol. Ya, al examen físico vamos a determinar por localización, ¿no? Por topología, como le decimos en la parte de medicina legal, ¿no? Y qué es lo que tiene. Por ejemplo, en este paciente, policontusiones. Esto de aquí no pasa más de 1 a 3 días, ¿no? El paciente tiene unas laceraciones superficiales, entalado, se le hicieron los rayos X, el paciente no presentaba lesiones óseas y se le manda valoraciones de control y 1 a 3 días, ¿no?
Parece fácil y sencillo, pero si un paciente tiene más días, nos vamos a ir a la audiencia. Vamos viendo otro Andresito, en lo que es la prueba de alcohol. Esa es una valoración médico-legal y la otra que tenemos es una prueba psicosomática y de alcotés. La siguiente. La prueba de alcohol. ¿Cuál le pasamos? Este es en base a lo mismo, ¿no? Este es un reconocimiento médico legal. Ajá. Hay otra de alcohol, del informe de psicosomático y prueba de alcotés. Ahí mismo, en el mismo archivo. Y con eso concluimos. Hay una prueba de alcohol. No me parece, doctora. Solamente tengo los... Una psicosomática y de alcohol mismo. Déjeme revisarle. Sí, esa solo es una querella, pero es importante que los chicos, ajá, igual. Solo tengo dos, una de Vicente Salazar y una de Yagual Andrade. Las No dos, tiene la de Vergara Villasís, no. no, esa no me ha enviado. Envíamela para reproducirla. Ay, es que ahí sí ya me cogiste, déjame ver. Esas. Tengo una de negativa rotunda, pero ahí ya ahí no sé cómo enviar. A ver, espérate. Le vamos a enviar es una foto para que de todas maneras les puedas presentar a los chicos. Ahí le envié. Le envié el WhatsApp. Ya, doctora, yo la estoy tratando de compartir en este momento. Deme un minutito. Ok. Me indica si se aprecia. Está muy... Listo, doctora, ahí la estoy reproduciendo. No me sale. ¿Alcanzan a verlos? Yo no los alcanzo a ver. Sí, pequeño se ve. Ya, bueno, Sí, chicos, ahí sí, dice doctora, sí informe se aprecia. rotunda. Bueno, ya lo otro también ya les enviaré. Informe de negativa rotunda es parecida a la de informe de prueba psicosomática y prueba de alcotés. Este de aquí tiene más prevalencia inclusive, porque en esta informe de negativa rotunda quiere decir que el paciente se negó. Y ustedes saben muy bien que tienen que colaborar con la justicia, a pesar de todo, ¿no? Entonces, si el paciente se niega, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dicen las leyes? ¿No, verdad? Que se le va a considerar el artículo 245, que es considerado el máximo grado de alcohol. Ahí ustedes pueden darse cuenta en las observaciones, ¿no? Que dice que el paciente que no colabora, y ahí se le detalla y se le dice al paciente, si usted no colabora, se le va a considerar el máximo grado de alcohol.
Entonces, esto de la negativa rotunda es tan malo para de pronto sus clientes. Tienen que aprender a colaborar con la justicia. Entonces, aquí las autoridades no tienen contemplación en caso de estos informes de negativa rotunda. Y peor aún, si hay pacientes lesionados. Entonces, se les hace la prueba psicosomática. Recuerden que estos pacientes no se quedan liberados por no querer hacer la prueba. Porque recuerden que nosotros le hacemos la prueba psicosomática, en la cual vemos si el paciente está con su respiración agitada, si su aliento está positivo 3 cruces, si su aliento y su aspecto está botargado, si está irritable, algunos llegan a insultar. Entonces, todas esas cosas cuentan en el momento de la audiencia, si está con un nixtasmo positivo, no coordina lo que dice, no coordina sus índices, no coordina la lectura, no coordina el equilibrio. Entonces, de una u otra manera, aunque el paciente no colabore, la psicosomática prácticamente lo delata. Y aún así no colabora con la prueba, entonces se le informa a la autoridad y esto realmente trae muchas complicaciones. Exactamente es lo mismo en la prueba de Alcotés, pero claro, ahí el paciente sí colabora y sopla. Como es un aire expirado alveolar, quedan los gramos por litro del paciente a lo que sopla. Le hacemos expirar, inhalar y expirar en una boquilla de alcohol. No tengo aquí. Ya, entonces, para que el paciente, la máquina del sensor que se calibra cada 2 meses, por lo general, el sensor retiene el alcohol, los grados de alcohol, porque es un soplo alveolar, viene directo desde los pulmones. Entonces, al igual, entonces, este informe, por ejemplo, tiene la prueba psicosomática y abajo donde dice prueba de Alcotés, por ejemplo, aquí dice que se junta el número tal, pero que el paciente no colaboró, está denegada, ¿ya? Pero en el caso de que el paciente sí colabore, ahí donde dice Alcotés se le pone el número del ticket que envía la máquina y los gramos que le sale al paciente. Y los gramos que le sale al paciente, los gramos que sean. Recuerden que en nuestras leyes hasta el 0.29 es admitido que ustedes conduzcan. Después del 0.3 al 1.5, ahí ya ustedes que son abogados ya saben cuánto es la sanción, en caso de que solo sea que los aprenden por alcohol. Ya si hay lesiones o daños materiales, ustedes ya saben que ya se van para otro procedimiento directo. Mayores de 1.5 en adelante llevan otro tipo de sanción. Se les hace las audiencias de contravención, solo en caso de que se los hubiese detenido en caso de solo alcohol. Sin pacientes lesionados, terceros lesionados y sin daños materiales. Solo con alcohol se les hace la audiencia de contravención dentro de las 24 horas. ¿Ya? Entonces, y si es que es una negativa rotunda y solo era por alcohol, ese paciente, las autoridades no son tan contempladas con ellos, ¿no? ¿Verdad? Se meten en muchos problemas. Bueno, un gusto, chicos, es lo mismo, ya les digo es lo mismo, pero ahí sí la prueba de alcohol dice los grados de alcohol. En pacientes que están en estado etílico, pero que manejan ya sea transporte público, taxis y todo lo que es público, les admite hasta 0.09. Ya 0.10 o 0.1 también ya es considerado positivo en alcohol. Ya, y para las personas que manejan particulares a 0.29 es permitido y a 0.3 ya es un positivo de alcohol. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Me despido. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.